Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a la primer clase de la materia problemáticas sociocontemporáneas. Bueno, no sé si alguno ya me conoce, pero creo que con la mayoría no. Así que, bueno, vamos a, vamos a arrancar con esta materia que entiendo que no es la más troncal, ¿no?, de la carrera, y sobre todo teniendo en cuenta que ustedes, bueno, se van a especializar mucho más, digo, en lo que refiere bueno, lo IT, pero en el transcurso del año vamos a ir viendo que bueno, esto para algo sirve, ¿no? Por lo menos eh, eso es lo que queremos lograr, ¿no? Porque toda empresa, toda tecnología, toda cultura empresarial, toda labor está relacionada con un contexto, está relacionado con lo que lo rodea, y lo que lo rodea es la sociedad, ¿no? Que después seguramente podremos encontrar definiciones, vamos a trabajar un poquito de eso, pero, pero bueno, la sociedad que, para decirlo muy rápidamente, es lo que nos rodea, ¿no? Las relaciones, la cultura, la historia, el poder. Yo, por ejemplo, vengo del lado de la ciencia política, soy licenciado en ciencia política, y bueno, claramente que todo lo que se hace, todo lo que se dice, está atravesado por la política, porque tiene que ver con la regulación de la vida humana, las leyes, obviamente, la justicia, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito todo eso que rodea y que un poco termina determinando o teniendo cierta influencia, ¿no? Depende cómo lo miremos, en la labor que hacemos, ya sea desde un emprendimiento, como trabajadores en una empresa de informática o de lo que sea, como empresarios, etcétera, etcétera. Vamos a ver más adelantado en el cuatrimestre em, lo que tiene que ver más con la responsabilidad de las empresas, con el impacto de la empresa en la sociedad, con el impacto de todo lo que ustedes hagan, eh, con la comunicación también, ¿no? Porque creo que es importante para cualquier trabajo la comunicación, sobre todo en estos tiempos. Así que, bueno, creo que lentamente vamos a ir viendo un poco la aplicabilidad de todo esto que en un principio va a parecer tal vez un poco abstracto comparado con tal vez otras materias más troncales que tengan en la carrera. Entonces, para arrancar con la primera clase, que ahí tienen las guías y los materiales de estudio, lo que vamos a trabajar es el tema de la modernidad, ¿no? Seguramente ya lo escucharon en otras materias, o lo escucharon en la secundaria, o lo escucharon en algún momento de sus vidas. El tema de la modernidad. ¿Y qué es la modernidad? ¿No? Esa es la pregunta. Ahora, ¿por qué vamos a trabajar la modernidad y no vamos a trabajar otra cosa? Bueno, trabajamos la modernidad porque yo entiendo que es la base en la cual nosotros vivimos nuestra vida, ¿no? Y acá ya estoy yendo por fuera de lo que es la gestión IT o lo que tiene que ver con eh, el trabajo en sí mismo, o lo que ustedes hagan, ¿no? Tiene que ver con todo. Nosotros somos un poco hijos de la modernidad. Las ideologías, la política, la sociedad, la cultura, un poco nuestra parte de esa modernidad. Eh, entonces, si queremos entender la historia que nos llevó hasta donde estamos, queremos entender las leyes, queremos entender por qué las cosas funcionan como funcionan, va a ser muy difícil que lo hagamos sin primero tener bien en claro qué es la modernidad, ¿no? Seguramente ya ustedes alguna idea tienen, pero nunca es tarde ni malo recalcar sobre esta idea de modernidad. Bueno, ¿qué es la modernidad, no? Pasemos a la pregunta que nos trae hasta acá. Usted tiene un texto ahí que explica distintas variantes de lo que uno puede pensar la modernidad. En primer lugar, la modernidad se entiende con un momento histórico. Pero yo quiero ir un poco más allá de esa definición
de la modernidad como un momento histórico. Pero primero vamos a decir, bueno, la modernidad es un momento histórico. ¿Y qué momento histórico? Un momento histórico que nace aproximadamente en lo que nosotros llamamos el final de la Edad Media. Estamos hablando del año 1450 y tantos, ¿no? Con la caída de Constantinopla, un poco después con el descubrimiento de América, ya a finales de este siglo. Eh, Donde también aparecen hechos importantes, ¿no? Como otro momento histórico muy relevante que es el Renacimiento, más conocido seguramente para todos nosotros en lo que es el Renacimiento italiano, de Dante Alighieri, bueno, Leonardo da Vinci, etcétera, ¿no? Y ese momento histórico se caracteriza por el pasaje, ¿no? De un sistema feudal a un sistema más parecido al nuestro, capitalista, o en ese momento podríamos decir sistema comercial, de existencia, de producción, que tiene que ver con el pasaje de la idea de Dios como centro al hombre como centro del universo y del estudio, la aparición de la ciencia como forma de obtener conocimiento frente a la religión. Bueno, diferentes procesos, lo que se le llama generalmente revoluciones, la revolución científica, que es la que nombré recién, la revolución industrial, que se va a dar un poco más posteriormente, eh, revolución de las ideas, etcétera, etcétera, ¿no? Se dan como distintos grandes cambios en la sociedad. eh, y bueno, entonces los historiadores decían, bueno, vamos a hablar de una nueva etapa histórica que se va a llamar la modernidad. Hay que tener cuidado ahí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo pensamos como etapa histórica, si nosotros vamos a la famosa línea histórica que hacen los historiadores, vemos que la modernidad tiene un fin. Ese fin se lo coloca en la Revolución Francesa y ahí empieza una cosa que se llama edad contemporánea, que es la que estaríamos viviendo nosotros hoy en día, ¿no? No sé si recuerdan la Revolución Francesa, estamos hablando finales de los 1700. Em, entonces, para la historia tiene un fin la modernidad, que es la edad contemporánea, pero generalmente cuando nosotros hablamos de la modernidad, así en general, estamos hablando de algo que siguió y todavía pervive, obviamente, de forma distinta a la que alguna vez fue, pero, pero que no podemos decir, bueno, ya no existe más, pasamos a otra cosa, ¿no? Entonces, ahí yo hago una diferencia entre la modernidad entendida como la entienden los historiadores, como un periodo que nace a finales de la Edad Media y termina con la aparición de la Edad Contemporánea y la Revolución Francesa, a lo que por ahí nosotros vamos a entender como modernidad, que es más, y ahí lo dice el autor en el texto que yo le dejé, una forma de vida, una forma de pensar, una forma y esto es central, de entender el mundo, ¿no? Nosotros desde los años, o sea, los humanos, estoy hablando, la humanidad, desde sus inicios siempre tuvo una perspectiva de qué era, ¿no? Su vida, de qué era el mundo, de cómo estaban hechas las cosas, de por qué la existencia era como era, etcétera, etcétera. Eso siempre existió. Eso es lo que nosotros le podemos llamar o denominar una perspectiva, una forma de ver el mundo, ¿no? Una forma de darle, y acá estoy siendo reiterativo, pero vale la redundancia, una forma de darle forma al mundo. Porque nosotros, cuando entendemos lo que pasa a nuestro alrededor, es muy difícil que nosotros digamos, bueno, la realidad es esta. En realidad nosotros lo que estamos haciendo es interpretando en base a nuestros conocimientos, nuestras culturas, nuestras tradiciones, nuestras formas de ver el mundo, ¿no? Entonces, no es lo mismo que yo vea, por ejemplo, una relación entre dos personas desde la cultura argentina, que se podría decir que en cierta forma se encalla en la idea de modernidad, ¿no? De Occidente, que como lo ve esa relación una persona de China, una persona que vive en Arabia Saudita o que vive, no sé, digo,
Indonesia. Seguramente esa misma cosa, en este caso una relación entre dos personas, se vea distinta, ¿no? Se vea de distinta manera. Se entienda que pueda haber más libertad en esa pareja o menos, o pueda haber más diálogo, o en realidad solo uno tiene la palabra y el otro no. Bueno, eso tiene que ver con formas de ver el mundo, tiene que ver con perspectivas de entender la realidad. Y justamente es eso lo que nosotros entendemos por modernidad. Ahora, ¿qué forma de ver la realidad? Bueno, una forma de ver la realidad que va a entender al mundo desde la centralidad del hombre, ¿no? Para la modernidad el hombre lo puede todo, lo puede explicar todo, y es ahí donde aparece la ciencia, ¿no? La ciencia como esta herramienta que nos permite decir, bueno, esto es lo otro, y ya está. No decimos más nada sobre esto. Eh, y como el hombre es el centro, también la economía, también la política, todo, todas las ciencias y todas las filosofías y todas las formas de pensar el mundo van a basarse en esa idea del hombre como centro. Esto creo que es lo más importante, ustedes ahí tienen el texto, lo pueden ver en las distintas revoluciones, acá lo estoy viendo en este mismo momento, pero justamente lo vamos a intentar entender de esa manera. Ya no más el hombre, por decirlo de cierta manera, encontraba la respuesta de sus problemas en Dios o en algo externo, sino que lo encontraba en sí mismo, ¿no? Y también en ese sí mismo estaba la posibilidad de solucionarlo todo, ¿no? Por eso también la idea de modernidad, y lo dice también el texto, es una idea política de emancipación. ¿Qué significa emancipación? Liberación. O sea, había algo que nos estaba atando, que hacía que los dioses nos gobernaran o que nos gobernaran eh, las grandes instituciones de la Edad Media o que la iglesia pusiera las reglas. Y ahora nos estamos emancipando, ahora como que nos sacamos esos pesos, esas cadenas y, ¿no? Y rompemos con todo eso y buscamos que la libertad, ¿no? O sea, un periodo que siempre busca la libertad de algo, ¿no? Y nosotros tenemos bien clavada esa idea, ¿no? De que nosotros podemos, ¿no? Lograr algo más de eso. Entonces, bueno, esto era simplemente lo que yo quería aclarar, ¿no? Que es lo que ustedes ahí tienen la centralidad del texto. Obviamente que, y acá no me quiero poner muy fino, ¿no? Pero puede haber discusiones sobre este tema, que son las discusiones en torno a, bueno, eh, vos estás hablando que la modernidad nos formatea, pero esa modernidad tiene y vos mismo lo dijiste, ¿no? Estamos hablando de final de la Edad Media, y hablé del Imperio Bizantino o Romano que termina, hablé de la conquista de América, estamos hablando de Europa, claramente. Yo entiendo que esa tradición nosotros la tomamos, eso no significa que sea la única forma del mundo que existía en ese momento, sino lo cual a través de lo que sea violencia o conquista, lo que sea, terminó imponiéndose. Pero bueno, vamos a estudiar eso porque viene un poco hace un poco a la tradición que nosotros como argentinos latinoamericanos terminamos insertándonos, que es la tradición de la modernidad, sí, europea occidental. Eso está claro. Pero bueno, eso no significa que haya una sola forma del mundo, porque no la hay, ni que nosotros no tengamos otras formas de ver el mundo relacionadas a tradiciones que vengan de otro lado que no sea la occidental. Pero sí que todas nuestras formas de pensar, nuestras ciencias, nuestras escuelas, nuestras instituciones, provienen principalmente de esta tradición occidental y por eso vamos a hablar de ello. Entonces, bueno, con esto los dejo. Fíjense el texto, ahí tiene bastante más explicado todos estos temas. Y la idea, bueno, es partir de la modernidad para tener una base fuerte y después decir, bueno, vamos a trabajar la ciencia, vamos a trabajar nuestra cultura, nuestra ética, nuestra responsabilidad social como empresa parándonos de los lentes, ¿no? De la modernidad, que obviamente después vamos a ver cuáles son las críticas a la misma y cuándo se pone en crisis, porque se puso en crisis en muchas ocasiones, em, pero que en cierta manera, como forma de pensar, no como momento histórico, sigue siendo muy influyente en cada una
bueno, en nosotros y en las sociedades occidentales. Así que bueno, era eso nomás. Espero que la lectura les sea leve y bueno, nos vemos en la próxima ocasión. Un abrazo grande.